En cuanto a los diagnósticos diferenciales de alergia a las proteínas de la leche de vaca, existen diversas enfermedades que pueden simular una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Como mencioné anteriormente, desde una gastroenteritis infecciosa, sea de tipo viral o bacteriano, hasta casos de deficiencia enzimática de lactasa, los denominados intolerantes a la lactosa. Es bien importante recordar que los pacientes con deficiencia de lactasa tienen un problema en los carbohidratos, mientras que en alergia a las proteínas de la leche de vaca, como su nombre lo dice, el problema es en proteínas. Sin embargo, en ocasiones, los cuadros clínicos de ambas enfermedades son indistinguibles. Los dos pueden cursar con distensión abdominal, pueden cursar con dolor, con evacuaciones diarreicas, y muchas de las ocasiones no racionalizamos nuestro manejo y terminamos manejando pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca con productos deslactosados, y a la inversa, los pacientes con intolerancia a la lactosa terminan con fórmulas especializadas destinadas a pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Por lo cual, un buen diagnóstico nos va a dar una terapéutica correcta y sobre todo oportuna, y nos va a ayudar a de alguna manera impactar en la evolución natural de la enfermedad. Es importante recalcar que la intolerancia a la lactosa en general en pediatría es un proceso de tipo secundario y transitorio. Muchos de estos pacientes tienen antecedentes de una gastroenteritis, mientras que las formas primarias o idiopáticas de intolerancia a la lactosa son poco frecuentes en pediatría. Sobre las pautas generales de tratamiento en pacientes ya diagnosticados con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Existen varias estrategias terapéuticas. Tal vez la que sigue siendo la más adecuada en la actualidad sea la restricción de esta proteína problemática, ¿no? Los pacientes que ya sabemos que tienen problema con esta proteína, tenemos que buscar fuentes proteicas alternativas para poder nutrir a estos pacientes. En la actualidad se han propuesto mecanismos de inmunoterapia para tratar de regular el sistema inmunológico para que no reaccione en contra de esta proteína problemática. Sin embargo, persisten en procesos de investigación y no se pueden recomendar de manera general para todos los casos. Existe otro segmento de la población con alergia a las proteínas de la leche de vaca que no supera el problema después de los 3 años de edad y que presenta manifestaciones mediadas por IgE, que se puede beneficiar de unos procesos que se llaman procesos de desensibilización, en donde el paciente pudiera tolerar pequeñas cantidades de esta proteína sin presentar reacciones potencialmente fatales. Pero se debe de individualizar el caso en cada paciente para racionalizar el manejo. La piedra angular de tratamiento en alergia alimentaria es restringir la proteína problemática. En pacientes ya diagnosticados con alergia a las proteínas de la leche de vaca no se contraindica la lactancia materna. Sin embargo, en pacientes que no están alimentados exclusivamente con leche materna, pudieran encontrar beneficio en alternativas como las fórmulas extensamente hidrolizadas. Es importante recalcar que las fórmulas parcialmente hidrolizadas no tienen papel en el tratamiento de los pacientes diagnosticados con alergia a las proteínas de la leche de vaca, pero sí han mostrado beneficio en cuestión de prevención, sobre todo de manifestaciones cutáneas como dermatitis atópica. El diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca es fundamentalmente clínico. Se basa en las manifestaciones clínicas que recabamos en nuestro historial clínico y en la exploración física de nuestro paciente. Sin embargo, existen en la actualidad ciertas herramientas diagnósticas que nos ayudan a corroborar nuestro diagnóstico o precisar este tipo de diagnóstico. Es importante mencionar que ninguna de estas pruebas de laboratorio por sí misma es capaz de realizar el diagnóstico definitivo de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Por un lado tenemos las pruebas que se llaman pruebas in vitro. Estas pruebas in vitro se hacen en los laboratorios, consiste en la determinación sérica de la molécula IgE específica que va dirigida en contra de los alimentos. Por otro lado, tenemos las pruebas in vivo, que son las típicas pruebas cutáneas de Prick, en donde se coloca un extracto de un alimento a nivel de la piel y mediante una pequeña punción o escarificación
nosotros pretendemos demostrar la presencia de una roncha que nos indica la presencia de este anticuerpo de IgE específica dirigida en contra de este extracto derivado del alimento, y de esta manera podemos corroborar la sensibilización del paciente. Cuando tenemos una prueba cutánea positiva, significa que el paciente contiene anticuerpos IgE específicos dirigidos en contra de este extracto. No necesariamente significa que el paciente tiene una alergia clínicamente relevante. Siempre una prueba diagnóstica tiene que parearse con un entorno clínico compatible. No podemos hacer un diagnóstico de alergia alimentaria con el solo resultado de la prueba cutánea o la prueba de IgE específica. Existen otras pruebas que están un poco menos estandarizadas, como las pruebas de parche, en donde estas pruebas nos ayudan a determinar mecanismos diferentes a la IgE. Todas estas pruebas que anteriormente mencioné, la prueba cutánea, la IgE específica, pues nos encargan de demostrar mecanismos mediados de IgE, mientras que las pruebas de parche medían mecanismos mediados por células. En la actualidad, el reto oral continúa siendo el gold estándar en el diagnóstico de alergia alimentaria. Esto consiste en ir introduciendo pequeñas cantidades del alimento problemático en cuestión en un intento de hacer reaccionar al paciente y ver a qué dosis el paciente presenta manifestaciones. Es importante recalcar que los retos deberían de hacerse en entornos clínicos seguros, por el riesgo que existe de reacciones potencialmente severas, sobre todo si el paciente tiene antecedente de anafilaxia o algún otro tipo de manifestación grave. La intención del reto oral no solamente es con fines diagnósticos, también se utiliza para corroborar tolerancia del alimento en cuestión una vez que se hizo la restricción en la dieta del paciente y poder reintroducir este alimento que inicialmente fue problemático. Los retos para corroborar tolerancia se deberían de realizar dependiendo de la manifestación que presentó el paciente y también de la edad de nuestro paciente. En general, se estima que un reto se debería de realizar aproximadamente cada año para corroborar tolerancia. Es importante recalcar que aún con un reto oral negativo, tenemos un riesgo de menos de 5% de que el paciente eventualmente pueda reaccionar a este alimento en un momento posterior. El tratamiento de alergia a proteínas de la leche de vaca depende de la manifestación clínica que presente el paciente. En general, en pacientes que no están alimentados exclusivamente con leche materna, se prefiere el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas como primera opción de tratamiento. Por otro lado, vemos que las fórmulas parcialmente hidrolizadas no tienen cabida en el tratamiento de los pacientes ya diagnosticados y, como dijimos anteriormente, se reservan para pacientes con fines de prevención, y existen estudios grandes que avalan su uso en donde se previenen manifestaciones sobre todo de tipo cutáneo, es decir, dermatitis atópica o eczema. Les mencionaba que dependiendo de la manifestación no es lo mismo tener un paciente que tuvo una anafilaxia producto de una alergia a las proteínas de la leche de vaca, en donde este paciente de primera intención pudiera encontrar beneficio mayor en una fórmula elemental, disminuyendo su riesgo de reaccionar, a un paciente que tenga, por ejemplo, una proctocolitis alérgica o una dermatitis atópica que fácilmente pueda ser manejado con una fórmula extensamente hidrolizada. Por otro lado, cabe mencionar que existen otras alternativas terapéuticas para pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son las fórmulas de origen vegetal. Sin embargo, no existe suficiente calidad de evidencia que avale su uso en cuestiones de seguridad y eficacia en este tipo de pacientes. La restricción de lactosa en pacientes con diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca no ofrece ninguna ventaja. Hay que recordar que estos pacientes no tienen una deficiencia enzimática como tal. Sí es cierto, algunos pacientes ya diagnosticados con alergia a las proteínas de la leche de vaca pudieran tener otros procesos que generen de manera secundaria una intolerancia a la lactosa, como una gastroenteritis infecciosa, como lo haría cualquier persona. Sin embargo, son pocos los casos. O bien que sean cuadros de alergia a las proteínas de la leche de vaca muy complicados, en donde el paciente tenga una enteropatía complicada y encuentre beneficio con las fórmulas que tienen
disminución en los niveles de lactosa. Por otro lado, la lactosa es importante no solamente con papel nutricional, hay que recordar que es un disacárido, sino que también actúa como un prebiótico, favoreciendo el microbioma saludable. Y un microbioma saludable es importante para generar inmunotolerancia a los alimentos. Resumiremos esta sesión con 3 mensajes clave. El primero, la alergia a las proteínas de la leche de vaca es la principal alergia alimentaria en la edad pediátrica. Número 2, el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca es fundamentalmente clínico y no existe ninguna herramienta de laboratorio que por sí misma haga el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Y por último, el punto 3, el tratamiento básico y fundamental de la alergia a las proteínas de la leche de vaca consiste en restringir esta proteína problemática y buscar la alternativa nutricional más segura y efectiva para estos pacientes.